todas nuestras Biblias? Génesis capítulo 21 y vamos a estar leyendo en esta mañana desde el versículo 22 hasta el versículo 34. Bien, vamos a leer este texto, este pasaje y luego vamos a orar. Dice la palabra del Señor así: aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora, pues, júrame aquí por Dios, que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham: yo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Y respondió Abimelech: no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte, y dijo Abimelech a Abraham: ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió: que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por eso llamó a aquel lugar Beerseba, porque allí juraron ambos. Así hicieron pacto en Beerseba, y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a la tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Amén. Padre, en esta mañana te damos gracias, Dios, por tu bondad, por tu fidelidad, porque tú eres bueno para con nosotros, porque podemos acercarnos a ti y al abrir este libro, esta escritura preciosa, hallar tesoros, perlas, piedras hermosas para nuestra alma. Solamente tú, amado Dios, que conoces nuestros corazones y la necesidad que hay en cada alma, puedes obrar a favor nuestro. Te rogamos en esta mañana, Dios, que hagas milagros en cada uno de nuestros corazones, milagros de conversión, milagros que nos lleven a vivir en santidad para ti. No milagros terrenales, Dios, sino del conocimiento tuyo, porque eso afectará nuestra vida aquí en la tierra. Ayúdanos, Padre, te lo pedimos. Que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos guíe por tu palabra. Ilumina nuestros ojos, bendito Dios, para que podamos ver las verdades que en tu palabra hay. Gracias te damos, Dios, por este momento. Gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Amén. Bien, como hemos podido ver en este texto que tenemos hoy al frente nuestro, hay una palabra que sobresale en medio de todo este pasaje, y esa palabra es jurar. Por eso he titulado esta enseñanza en esta mañana: no siempre está mal jurar. No siempre está mal jurar. ¿Por qué? Al tener al frente nuestro siempre un texto, un pasaje de la Biblia, siempre deseamos tener el centro, el epicentro de ese texto. Queremos saber cuál es la idea principal. Queremos saber de qué está hablando ese pasaje, qué nos está narrando la Biblia,
¿Qué nos está narrando ese capítulo, ese versículo, el autor de ese libro, el autor de esa carta? Y aquí vemos que es Moisés, el autor de este libro, Génesis, quien está mostrándonos y nos está recalcando una palabra. Y esa palabra es jurar. Eso es lo que podemos ver, porque esa es la palabra que predomina allí. ¿En dónde predomina? La encontramos en el versículo 23, la encontramos en el versículo 24, la encontramos de una manera indirecta en el versículo 27 y la encontramos en el versículo 31 y ahí en otras más. En el 33 también podemos ver de manera indirecta esta palabra que es juramento. Y aquí lo podemos ver, es la clave este término, el jurar. Pero este término aquí nos habla de la importancia de mantener nuestra palabra. Cuando hablamos de jurar es porque lo que estamos diciendo es importante, es relevante, no es secundario, no pasa a la última silla de la fila, sino que es importante y está allí. Y es la palabra de nosotros ante Dios y ante los hombres. Jurar. No siempre está mal jurar. Sin importar que hayamos prometido, es importante y deseamos y debemos nosotros instar a hacerlo, cumplir. Sin importar que hayamos prometido, ¿qué debemos hacer? Cumplirlo. Esto es algo que en la Biblia constantemente vemos y se hará referencia a esto, al juramento. Que cuando decimos algo, ¿qué debemos hacer? Ser prontos en cumplirlo, ser prontos en hacerlo. Eso es lo que debemos hacer. Ejemplo de esto, de que está a lo largo de la escritura. Vamos a ver si ustedes tienen sus Biblias y quieran ir conmigo o escribir su texto. Yo voy a dictar el texto y lo voy a leer. Si lo quieren seguir y con sus propios ojos, como decía mi hermano en la mañana, escudriñar y mirar y confirmar si está ahí, pueden seguirme. Levíticos 19:12 dice lo siguiente: y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Aquí vemos cómo se va reafirmando la idea del juramento. Primero lo vemos ahora en Levítico 19:12. Pero ¿qué es la palabra profanar? Es tomar el nombre del Señor en vano. Así que no juréis, una vez más lo digo, y no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Ahora, en Números 30, versículo 2, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, énfasis aquí, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Texto, Números 32. Si lo quieren resaltar o escribirlo en sus apuntes. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y esto nos habla de qué cuidadosos debemos de ser a la hora de hablar. Cuando decimos algo debemos ser prudentes, pensar, rumiar, como dicen por ahí, antes de que salga de nuestra boca, porque nos podemos enlazar con nuestras propias palabras. Hay que tener cuidado. No solamente estamos hablando de Levítico, no solamente estamos hablando de Números, también vamos a hablar de los salmos. Los salmos también nos hacen énfasis sobre esto. Y vamos a ver entonces el Salmo 15:1, que nos dice, el Salmo 15 en el verso 1, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y énfasis, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua. El que no ¿qué? Calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo.
ni admite reproche alguna contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. ¿El qué? Énfasis. Aunque jurando en daño suyo, no por eso cambia. Aún si dice algo y jura y él es causal de daño para el mismo que hace, no cambia, lo cumple. Es importante jurar, ¿no? Es importante ser prudentes a la hora de hablar, a la hora de prometer, a la hora de ligar nuestras palabras a las acciones. No solamente tenemos este salmo, porque es hermoso, aunque uno sufra, debe cumplir lo que ha dicho. Pero ¿cuántos apenas se ven amenazados? ¿Qué hacen? Se retractan, mienten, no lo hacen. Y es pecado. Y es pecado. Y muchos hacen así, apenas se ven, hablan de piedad, hablan de misericordia, apenas se ven en desacomodo, ¿qué hacen? Se retractan, dicen otra cosa, arreglan lo que han dicho, o bueno, desarreglan, porque no arreglan nada. Ahora tenemos el Salmo 24, verso 3. Otra pregunta, comienza este salmo. Si quieren, búsquenlo y me siguen con sus ojos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El anterior decía, ¿quién habitará en este tabernáculo? ¿No? ¿Quién habitará en tu tabernáculo? En este salmo dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en tu lugar, en su lugar santo? La respuesta, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, y énfasis aquí, ni jurado en engaño, o con engaño, mejor, como está ahí, ni jurado con engaño. En otras palabras, ¿qué está diciendo el salmista aquí? Que no hace un acuerdo sabiendo que no lo cumplirá. El que sabe y habla y se promete, sabe y lo dice, ¿por qué? Porque va a cumplir. Pero en este salmo vemos que no hace un acuerdo sabiendo que no cumplirá. Ahora, esto lo vemos en cuanto a David, lo veíamos en cuanto a los salmos. Ahora el Salmo 89, versos 35 dice, una vez he jurado, porque Dios también jura. Dios también jura. Y el Salmo 89, 35 dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Dios está diciendo, coloco mi mano en el pecho. ¿Se han visto que es una señal de juramento? ¿Así? Por mi santidad que lo haré. Esto es lo que está diciendo. Es como si llevase su mano al pecho y hiciese ese juramento. Otro más, otro juramento más de parte de Dios. Salmo 95, verso 11. Por tanto juré, Salmo 95, verso 11. Por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. ¿Y qué pasó? No entraron. Aquí está haciendo referencia a estas palabras al pueblo de Israel rebelde, guiados, direccionados por Moisés, que llegaron al fin a Canaán, a la tierra prometida, pero no entraron ellos. No entraron ellos. Así que Dios, ¿qué hizo? Cumplió. Salmo 110, verso 4. ¿Lo tenemos? Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Cómo vemos aquí? Dios jura. No siempre jurar es malo. Es por esta razón que, además de todo lo que ha dicho, se llevará a cabo y se hará como ha decretado Dios, porque Dios es soberano y su voluntad es soberana, y Dios lo hará. Y Jehová ha dicho que no se arrepentiría, lo iba a hacer, eso acontecerá, Él lo dijo, y así sucedió. Y aún al llegar al Nuevo Testamento también encontramos algo relacionado a esto.
algo relacionado, y lo encontramos en el mayor sermón nunca antes predicado, ni que se volverá a predicar. El mayor sermón que hay sobre la faz de la tierra, dada por el mayor de los predicadores. ¿Quién es? El Señor Jesucristo y el sermón del monte. ¿Qué nos dice allí? Entonces, el Señor dijo allí en ese sermón, Mateo 5, versículo 37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. En otras palabras, nunca digas sí cuando vas a hacer lo contrario. Eso es lo que está diciendo el Señor. Que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ahora, el eco de estas palabras las vamos a escuchar de labios de Santiago, en su carta, donde dice, pero sobre todo, hermanos, Santiago 5:12 para los que toman apunte, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Ahí está el eco de las palabras del Señor. Y aquí podemos decir entonces que no podemos jurar, ¿no? Podría decir, no quiere decir que no juremos ante un tribunal, no quiere decir que no juremos ante un pacto matrimonial. Eso no es lo que está queriendo decir este pasaje. Esto de no jurar ni por el cielo ni por la tierra en este pasaje de Santiago está haciendo referencia a que ya no nombraban a Dios. Entonces, como nombraban el cielo y la tierra, ¿qué les daba licencia? De no cumplir. Eso es lo que quiere decir ese pasaje. Entonces, no nombraban a Dios, pero decían, lo juro por el cielo, lo juro por la tierra, y como lo juraban por ello, no nombraban a Dios, entonces les daba el aval para ellos poder hacer y pasar por alto lo que habían jurado. ¿Y qué les dice Santiago? No, Señor, si usted dijo sí, es sí. Si dice no, es no. Ecos de lo que ya hemos hablado, el eco del sermón del monte, aquí lo encontramos. Ahora, ¿y esto no es lo mismo que vemos hoy en día? Digo, hoy en día en esta sociedad actual, valga la pena decir, aunque esto viene a través de la historia, no es lo mismo cómo se pasan por alto juramentos hoy en día. Se promete amor eterno en un altar y vienen las circunstancias, ¿y qué pasa? Se acabó el compromiso, se acabó el pacto, se acabó el juramento que yo había hecho. Agredes a tu esposa, le eres infiel, has mentido en el trabajo, no lo vuelvo a hacer. Pero más se demoran en dar la espalda que ya lo están haciendo de nuevo. Eso es pecado. Eso es pecado. Y hoy en día en la sociedad el reflejo. Su no es variable, su sí es variable, no hay carácter, no se enlaza la palabra, no se guían por lo que han dicho, y es lo que vemos hoy en día. Negocios, en matrimonios, cuando hay responsabilidades económicas, hombres jurando ante un altar, en una notaría, por el sustento de sus hijos. ¿Y qué pasa? Reconozco, sí voy a dar esa cuota. ¿Y qué pasa con el cabo de los meses? No cumplen. Esa es la radiografía de la sociedad hoy. Así que no es algo nuevo. Pero ¿qué pasa? ¿Y qué debemos hacer nosotros? Debemos hacer que nuestras palabras tengan el valor que deben tener. Cuando digamos sí, es porque sí va a ser así. Cuando digamos no, es porque no. Ahora, algunos más inteligentes dirán, no, yo mejor no me comprometo. Ni digo sí, ni digo no. No, tampoco es así. No se debe tomar de esa manera. Debemos tener palabra y criterio a la hora de abrir nuestras bocas. Eso es lo que debemos hacer. Nuestras palabras siempre deben de ir acompañadas del carácter y del valor que le demos. Por eso debemos de pensar antes de responder.
Por eso debemos de pensar antes de abrir nuestros labios y prometer algo. Antes de responder y antes de prometer algo. Por esa misma razón. Y todo esto que he dicho a modo de introducción. Esta es la introducción. Porque vamos a sumergirnos en el pasaje y vamos a caminar versículo a versículo y vamos a ver cómo es importante y cómo no siempre es malo jurar. Y vamos a ver entonces el versículo 22. Y aquí encontramos la propuesta que hace Abimelech. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Un momento, aconteció en aquel mismo tiempo. Parece que hubo un paréntesis. Nos viene contando la historia del capítulo 21, lo que ha sucedido con Agar, Ismael, Sara, Isaac, ¿verdad? Y luego nos dicen: aconteció en aquel mismo tiempo. Son las palabras del autor del libro. ¿Y qué es lo que nos va a decir? Que vino Abimelech. Abimelech, ¿quién era? El mismo rey, cuyo nombre, Abimelech, significa hijo del rey. Para algunos, otros dicen que ese hijo del rey, ese Abimelech, era un título que se le daba como faraón o como Herodes. Pero lo importante aquí es que este hombre vino, el mismo hombre del capítulo 20, el mismo el cual le ha dado unas dádivas a Abraham, el mismo que estuvo allí cuando Abraham mintió en cuanto a que Sara era otra vez su hermana. Es el mismo Abimelech que está aquí. Pero ahora este rey inconverso, este rey pagano, este rey no conoce a Dios, no cree en Dios, no teme a Dios. Sin embargo, viene acompañado ¿de quién? De Ficol. ¿Quién es Ficol? Un principal, un general del ejército de él. Y eso vale la pena entender. ¿Por qué viene Abimelech con este hombre? Porque Abimelech sabía, y ya Dios le había dicho quién era Abraham, y que el poder y quien está con Abraham no era cualquiera. Así que Abraham viene Abimelech a Abraham para mostrarle también su influencia con su capitán, con el general de su ejército, pero además viene a presentarse ante Abraham, que tiene uno superior a ellos. Y es lo que vemos, viene a él, príncipe de su ejército, a Abraham, ¿y qué le dice? Dios está contigo en todo cuanto haces. Abimelech sabe que Abraham no está solo, Dios está con él. Ya vio parte de eso en el capítulo 20, versículos 3 al 7, donde Dios se le revela en un sueño a Abimelech y le dice: mira, este es profeta, Abraham es profeta y orará por ti, y puede hacer que mueras o puede hacer que vivas. Así que no está solo. Y de seguro podemos añadir, Abimelech siguió viendo lo que Dios estaba haciendo con Abraham en aquel lugar que se llamaba Gerar. Ahí era porque Gerar, ahí es donde reinaba Abimelech. Y esto está pasando allí, versículo 23. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. ¿Qué le pide entonces Abimelech? Abimelech sabe que Abraham está bajo los ojos de Dios. Abimelech sabe que Dios está con Abraham. Y le dice a Abimelech: jura delante de Dios, como quien dice: hay alguien que te está mirando. Sé que Dios está contigo. Jura que vas a hacer el favor conmigo, como lo dice ahí. Que no faltarás a mí. Y aún le dice que no va a faltar ni a él ni a su descendencia postrera, hijos, nietos. ¿Y quién iba a estar viendo si Abraham decía sí o no? Dios. Porque Abimelech sabe que Dios está con él. Ya lo ha dicho. Abimelech sabe que Dios está mirando a Abraham. Por eso le pide que jure ante Dios. Y esto que le pide lo hace de manera que, como le dije, se extienda a sus futuras generaciones. Y lo hace recordándole la mención que tuvo, o le hace mencionándole
la atención que tuvo con Abraham, cuando le dio ovejas. Recuerdan que le dio ovejas, le dio vacas en el capítulo 20, 14, y siervos y siervas, y le ofreció la tierra que estaba frente de él, porque era la tierra de Abimelech. Le digo, y a donde quieras tomar es tuyo, hacia donde quieras coger. Y le trae eso a memoria a Abraham: como yo fui contigo, ¿sí? Nos dice ahí que no faltará ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo. No solamente le dio ovejas, no solamente le dio siervos, le dio siervas, le dio terreno, también agregado a esto le dio 1000 monedas de plata a Abimelech. Y esto dice mucho a nosotros. Alguien dijo que esto era como un tratado de paz que hacía Abimelech con Abraham. Mira lo que te he dado, y así como conforme te he dado, haz tú también conmigo. Pero esto nos enseña algo más, y es bastante alentador y esperanzador para nosotros hoy. Porque donde hay un hombre o donde hay una mujer que teme a Dios, ¿quién está con él? Dios. Eso es alentador. Si en esto no emociona, mis hermanos, Dios está con él. Donde hay alguien que teme al Señor, Dios está con él. Esto es hermoso, y no solamente lo dice ese texto, podemos verlo en Mateo 28, 19 y 20. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, énfasis, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? Dios. Dios está con nosotros. Dios está con todos los creyentes. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia. A los ávaros de este mundo no les dice eso. ¿A quién les está diciendo esto el autor de Hebreos? A los creyentes. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Y esas son palabras del autor de la carta a los Hebreos, pero son palabras extraídas del libro de Josué, cuando Dios promete a Josué que iba a estar con él. Así que Dios está con todo creyente que teme a Él, todo hombre que cree en Él, que teme a Él, con toda mujer, sea viuda, sea madre, cabeza de hogar, sea esposa, sea en tu hogar, sea en el trabajo. ¿Con quién estás? Dios está contigo. Eso es lo que nos dice. Lo vemos a lo largo de la escritura. ¿Con quién estuvo Moisés frente a Faraón? ¿Con Dios? No los veo convincentes. ¿Con quién estuvo Faraón ante Moisés ante Faraón? Con Dios. ¿Con quién estuvo Josué cuando entró a la tierra de Canaán? Con Dios. ¿Con quién estuvo Esdras cuando fue a reconstruir Jerusalén? La buena mano de Dios estaba con Esdras. ¿Con quién estuvo Nehemías cuando fue a construir el muro? Con Dios. ¿Con quién estuvo David cuando enfrentó a Goliat? Con Dios. ¿Con quién estuvo Pedro cuando predicó en Hechos capítulo 3 y fueron convertidos más de 5,000? Con Dios. ¿No es así? No tenemos el respaldo de la misma palabra de que el que teme a Dios, Dios está con él. Amén. ¿Por qué dudar en esta mañana? ¿Cuál es la circunstancia en tu vida hoy que te lleva a pensar que Dios está ajeno de ti? Y lo digo de esta manera porque es emocionante. Y no quiero decir que nos volvamos emocionalistas, pero la palabra produce algo. Y cuando Dios habla, es necesario que nuestro corazón palpite. ¿Cuál es la situación hoy que piensas que Dios está desamparado? ¿Por qué no salió tal circunstancia? ¿Por qué no ha pasado tal cosa en tu vida como la esperas ahora mismo? No quiere decir que Dios no esté contigo. Dios estuvo con Nehemías y se levantaron contra Nehemías construyendo.
¿Será la excepción con nosotros? Dios está con nosotros. Y nuestro hermano Efraín predicaba esta mañana, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Qué decía? ¿Cómo es, mi hermano? Si Dios, Espíritu Santo, si somos vencedores. ajá, que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mis hermanos, por favor, eso no es de Dios para nosotros. Entonces, ¿por qué temer? Sí, hay necesidad, habrá necesidad en nuestra vida, pero Dios está ahí en esa necesidad. ¿Hay problemas en nuestro hogar? Sí, los tenemos, pero Dios está ahí si ve un corazón obediente, aunque sea uno de los dos. Pero peor es cuando ni los dos. Pero aunque sea uno que esté doblando rodillas, haciendo la voluntad de Dios, Dios está allí. Eso es lo que nos esperanza, mi hermano. Sigue el texto, versículo 23, 24. ¿Qué respondió Abraham? Yo juraré, yo lo haré. Ahí está una vez más la palabra. Abraham respondió, yo juraré, yo lo haré. Pero hay un reproche aquí en el versículo 25 y parece como que ese pacto que se iba a hacer ha tenido como una grieta ya. Versículo 25, y Abraham reconvino, reprochó a Abimelech a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelech le habían quitado. Hay un reclamo, ¿no? Abraham le está diciendo, un momento, ¿quieres que pactemos conforme a tú me hiciste? Pero resulta que aquí en este territorio el agua es escasa y he hecho un pozo, yo lo he cavado y ese pozo me lo han quitado tus siervos, tu ejército, se lo han quitado. Está pidiendo algo que no es de él. Él mismo lo había acabado. No sé quién haya hecho esto. Es la respuesta. Es la respuesta de Abimelech. Yo no sé en qué momento pasó esto. Nunca me lo dijeron y tú me lo dijiste. No sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y empieza a colocarse todo en orden. Ahora el que le debe, ¿quién es a quién? Abimelech le debe a Abraham. Versículo 28. Entonces puso Abraham, perdón, me devuelvo, 27. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelech, e hicieron ambos pacto. Y aquí quiero llamar su atención. ¿Quién es el que salta? ¿Quién es el que acomete contra el otro? Abimelech contra Abraham. ¿Quién debía haberse retractado de lo hecho? Abimelech. Pero ¿qué hace Abraham? Él es el que toma las ovejas y las vacas y él es el que las coloca allí, ¿no? Y esto nos enseña algo a nosotros. ¿Quién debe ser el pionero en mediar una situación difícil? ¿El inconverso o el creyente? Aquí Abraham, siendo que no es el culpable, siendo que lo están hay un ataque contra él, él es el que da el primer paso, porque él es luz en la tierra, porque él es creyente. El inconverso actuará como un inconverso, el creyente debe actuar como un creyente, y es el primero en dar el paso y buscar la reconciliación. El que debió haber sacado las vacas y las ovejas debió haber sido Abimelech. Abraham, lo siento, pero toma, aquí está el presente, aquí está lo que vamos a usar, pero no sucede así. Abraham nos está dando muestra de quién debe dar el primer paso a la hora de mediar en una situación, a la hora de quitar las asperezas en una circunstancia difícil. ¿Es quién? Abraham. Y coloca ovejas y vacas, y miren lo profundo que es esto. ¿De quién había aprendido esto Abraham?
de Dios cuando Dios hace el pacto con él y le dice, esto será por señal. Y él tiene que buscar animales y partirlos por la mitad y colocarlos allí, y el Señor aparecería en un remolino de fuego. ¿De quién lo aprendió entonces? De Dios. Y Abraham lo está aplicando a su vida. ¿Cómo estamos nosotros parados a la hora de mediar cuando nos encontramos comprometidos en una situación donde estamos en ataque? ¿Somos nosotros? ¿O una vez más los inconversos nos tienen que enseñar? Siempre estamos esperando que sean ellos primero que vengan y nos pidan excusas. Pero el creyente y el que se humilla será exaltado. Debemos dar siempre el primer paso. Versículo 28. Entonces puso Abraham 7 corderos del rebaño aparte. ¿Notan? Y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significa esas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Era el testimonio de que el pozo era de Abraham. ¿Quién tiene que decirle eso a Abimelech? Abraham. Así que el creyente, y aquí es Abraham, hoy nosotros debemos buscar la paz. En Salmo 34:4 dice, vamos a ir rápidamente, Salmo 34:4. Venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? 34, versículo 14, perdón. Desde el versículo 11 dice, venid, hijos míos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Esto nos encierra dos cosas, ¿no? A tener cuidado con lo que hablamos y a buscar la paz. Nos encierra lo que estamos viendo aquí con Abraham. Nos respalda este salmo en estas dos áreas. Y ahí lo encontramos. Es pacífico, debe buscar la paz. Y además de esto es quien le dice, esto es señal de que este pozo es mío. Versículo 31. Por eso llamó a aquel lugar Berseba. ¿Qué es Berseba? Tiene dos significados. Pozo de 7, y pozo del juramento. Por eso decía que indirectamente hay una relación al juramento. Cuando hablamos de Berseba, se hace relación al juramento. Pozo de juramento. Ahí está. Y se levantó Abimelech. 31. Porque esto llamó a aquel lugar Berseba, por eso llamó, porque allí juraron ambos. ¿Quiénes están comprometidos allí? Abraham y Abimelech. ¿Y quién está de testigo? Ante Dios. Porque Dios estaba con Abraham. Versículo 32. Así hicieron un pacto en Berseba. Y se levantó Abimelech y picó el príncipe de su ejército y volvieron a tierra de los filisteos. Y aquí en este pasaje, pero ¿cómo así filisteos si en ese tiempo no habían filisteos? El caso es que ahí está narrado, el caso es que ahí está y ahí lo colocó Moisés. Tal vez habían pocos filisteos en ese entonces, o tal vez está hablando de que ese territorio a futuro vendría a ser de los filisteos. ¿Sí? Como tenemos a Ismael y a Isaac. ¿Por qué de Ismael la descendencia de los árabes? Ismael, ¿de dónde vienen los árabes de Ismael? ¿De dónde viene Isaac? Del hijo, el hijo de la promesa. ¿Por qué es esa lucha entre árabes y el pueblo de Israel? Porque para unos Ismael es el primogénito y esa tierra le pertenece a ellos. Esa es porque la lucha ahora. Y para Isaac le pertenece a Isaac, ¿por qué? Porque Dios mismo se la dio. Ahora aquí vemos algo referente a los filisteos a futuro. Puede que esté hablando acá, iba a ser terreno, lugar de los filisteos,
Puede que ya hubiesen unos ahí. El caso es que Abimelech hace el pacto, va con su general del ejército y se devuelven a este lugar. Para darnos paso al versículo 33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba. Y hermoso es. Está pasando esta situación, ¿y qué es lo que hace Abraham? Planta un árbol. Esto quiere decir que Abraham con 100 años no estaba aquí pensionado esperando que vinieran a plantar el árbol. Es un hombre que a pesar de tener 100 años, ¿qué estaba haciendo? Trabajando. Y es el mismo que toma la pala, toma la pica y va a sembrar allí la semilla para que crezca un árbol de... No está amarillo. No está amarillo. No está amarillo, está marisco. ¿En dónde? En Berseba. E invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. ¿Qué hace un hombre de Dios? ¿Qué hace un creyente cuando ve y sabe que Dios lo ha acompañado? Le adora. Y sembrar ese árbol era una muestra de adoración a Dios. No van a poder sembrar árboles con ese fin, siémbrelos, pero no con ese propósito. Esto simboliza que Abraham está adorando a Dios, que para Abraham Dios sigue siendo el Dios. Y es importante porque aquí en este Jehová Dios eterno, ¿cuántos nombres encontramos? 3, Jehová, Dios y eterno. Jehová, el autosostenible, el que no depende de nadie. Jehová. Dios, el Elohim, el de Génesis capítulo 1, versículo 1, en plural. Y el eterno, el Olam, el que no tiene ni principio ni tiene fin. ¿Conoce Abraham aquí a Dios? Jehová, Dios eterno. Elohim, Jehová, Elohim, Olam. Ahí lo tenemos. E invocó allí el nombre de él. ¿Qué corazón? ¿Cuánto nos enseña Abraham en este pasaje? Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Quiere decir que su estabilidad, a pesar de ser un hombre que era llevado de diferente manera, buscando pastos para sus animales, yendo de aquí para allá, aquí dice que permaneció por un tiempo, y en ese tiempo y en ese lugar, ¿qué estaba haciendo? Adorando y teniendo presente a Dios. Ahora quiero traer algo acá. Nosotros no somos de aquí, somos peregrinos y tenemos una ciudadanía. Pero ¿qué se nos demanda hacer aquí por este corto tiempo? Adorar a Dios. Pero no le adoramos como el mundo le adora, según su criterio, según su imagen, según lo que ellos creen de Dios, sino según lo que Dios dice en su palabra y desea que le adoremos. Y eso es lo que nos estaba enseñando Abraham. Debemos adorar a Dios en este peregrinaje. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Lo adoramos solo cuando todo va bien? ¿Lo adoramos solo cuando la alacena está llena? ¿Lo adoramos solamente cuando no hay enfermedad en nuestro hogar? ¿Lo adoramos solamente cuando nuestra pareja y nuestra familia, nuestra relación está bien? ¿O también lo adoramos cuando todo anda mal? O esté una cosa mal, o esté todo mal. ¿Cuál debe ser nuestra actitud ante Dios? Adorar. Y enseñarle al inconverso a adorar a Dios. A enseñarle principios de Dios. Y lo que está haciendo Abraham aquí es ahora dándole una muestra de un hombre pacífico. ¿A quién? A Abimelech. ¿Qué ven los inconversos en nosotros? ¿Qué ven en mí? Nos van a odiar, sí, siempre va a haber un pretexto, pero que no demos ni esto para que nos odien. No demos ni esto para que ellos digan, sí, ve, tenía razón, sino al contrario, que con nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, todos sus argumentos se caigan y se derriben. Ese es el deseo. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Ahora,
No sé cuántos aquí en esta mañana, a pesar de ya estar viniendo constantemente a la iglesia, tengan ante Dios una relación de adoración. Pero si aún no la has tenido, si aún estás amparado en tu autosuficiencia, si aún estás amparado en que tú solo puedes vivir en esta vida e ir al cielo a tu manera, hoy es el tiempo. Hoy es el día para que entiendas que fuera de Jesucristo no hay salvación. Y que esta salvación se evidenciará en las obras que hagamos para Dios. No es obras como las ve el mundo, sino obras de obediencia. Que nuestra vida sea transformada. Que al mirar hacia su familia, hacia cada uno de nosotros, el mundo pueda ver algo diferente. Y que siempre seamos prudentes de lo que sale de nuestra boca. Que si nos hemos comprometido, es porque así será. ¿Por qué hoy con liviandad se rompen tantos matrimonios? ¿Por qué hoy con liviandad se hacen tantos pactos ante abogados, jueces, qué sé yo? Y ya nadie cree, porque la palabra desafortunadamente ha perdido su valor. Que no seamos de ese montón, que seamos de lo que nuestro sí es sí y nuestro no es no. Ven a Cristo en esta mañana, deleítate en Él, abandónate en sus brazos, cualquiera que sea el problema. Y a ti, varón, que llevas una doble vida, con Dios no se juega. Y a ti, mujer, que dudas, Dios está contigo. Amén. Amén. Oremos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, digno de loor y exaltación, damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por lo que nos enseñas a través de tu amigo, el patriarca Abraham, nuestro Padre en la fe. Gracias, bendito Señor, por las misericordias que tienes para con nosotros hoy, siglos después. Podemos acercar a tu palabra y ser redarguidos, ser consolados y ser edificados a través de ella. Oramos, Padre, para que nuestras vidas sean transformadas por el poder de tu Santo Espíritu en nosotros. Como dijo Pablo, no que vayamos alcanzados ya, sino que seguimos hacia adelante. Ayúdanos a continuar en esta carrera, bendito Padre, porque sabemos que separados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre, porque te lo pedimos en el glorioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.